Nunca imaginé que las últimas palabras de mi padre convertirían todo lo que creí conocer en una mentira. Me llamo Santiago Morales. Tengo 32 años y hasta hace 3 meses vivía una vida que consideraba perfecta en Guadalajara. Trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa. Tenía una esposa maravillosa llamada Valeria y 2 hijos que iluminaban cada uno de mis días. Mi padre, don Roberto Morales, había sido mi héroe desde que tengo memoria. Un hombre trabajador, honesto, que construyó su negocio de materiales de construcción desde cero y nos dio a mi hermana Lucía y a mí una vida cómoda y llena de amor. Recuerdo las tardes en su bodega, cuando yo tenía apenas 7 años, y él me enseñaba a distinguir entre diferentes tipos de cemento, a calcular metrajes, a tratar con respeto a cada cliente sin importar cuánto comprara. Mi madre, Guadalupe, murió cuando yo tenía 15 años en un accidente automovilístico, y desde entonces papá se convirtió en padre y madre al mismo tiempo. Nunca se volvió a casar. Decía que el amor de su vida había sido mamá y que nadie podría ocupar su lugar. Eso me parecía romántico, noble, la prueba del hombre íntegro que siempre creí que era. Durante 17 años vivió solo en la casa familiar de la colonia americana, rechazando a cuanta mujer intentaba acercarse, dedicado completamente a su negocio y a vernos crecer a Lucía y a mí. Mis hijos lo adoraban, lo llamaban Tata Beto, y pasaban horas escuchando sus historias sobre cómo llegó de Zacatecas a Guadalajara con apenas 200 pesos en el bolsillo y la determinación de triunfar. Todo cambió hace 4 meses cuando papá comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio. Tenía 73 años y seguía yendo diario a la bodega, supervisando personalmente cada pedido grande. Pero cuando empezó a perder peso de forma alarmante y a quejarse de dolores en el abdomen, lo obligamos a ir al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores del Hospital Civil le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Recuerdo perfectamente ese día en el consultorio, cómo papá apretó mi mano y me dijo con esa fortaleza que siempre lo caracterizó que no tuviera miedo, que había vivido una vida plena y que estaba en paz. Lucía lloraba desconsolada. Mi esposa Valeria intentaba mantenerse fuerte por todos nosotros, y yo sentía como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa emocional. Papá rechazó tratamientos agresivos que solo prolongarían su agonía sin ofrecerle una cura real. Decidió pasar sus últimos días en casa, rodeado de familia, organizando sus asuntos con esa meticulosidad que aplicaba a todo en su vida. Dividió equitativamente su patrimonio entre Lucía y yo. Dejó instrucciones precisas sobre el negocio. Se aseguró de que cada empleado que había trabajado con él por más de 10 años recibiera una gratificación especial. Pasábamos las tardes conversando en su estudio, ese lugar lleno de libros de contabilidad antiguos y fotografías familiares que olía a madera y al tabaco de pipa que había fumado durante décadas. Me contaba anécdotas de cuando mamá y él eran novios, de cómo la conquistó llevándole serenatas a su casa en Tlaquepaque, de los primeros años de lucha cuando apenas tenían para comer pero eran inmensamente felices. Yo grababa mentalmente cada palabra, consciente de que pronto esos relatos serían todo lo que me quedaría de él. Fue durante una de esas tardes, exactamente 3 semanas antes de su muerte, cuando noté algo diferente en él. Estábamos solos en el estudio. Valeria había llevado a los niños al parque y Lucía había ido a resolver unos pendientes del negocio. Papá me miraba con una intensidad extraña, como si estuviera luchando internamente con algo que le pesaba enormemente. Varias veces abrió la boca para hablar y luego se detuvo, desviando la mirada hacia la ventana que daba al jardín donde mamá solía plantar gardenias. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba sus medicamentos para el dolor, pero él negó con la cabeza y solo dijo que había cosas que un hombre debía decir antes de partir, pero que encontrar las palabras correctas era más difícil de lo que había imaginado. No insistí esa tarde. Pensé que se refería a algún consejo final sobre cómo manejar el negocio, o tal vez alguna confesión menor sobre deudas que desconocíamos. Los días siguientes, papá estuvo más callado de lo normal. Rechazaba las visitas de amigos y apenas probaba la comida que Valeria preparaba especialmente para él. Su salud se deterioraba visiblemente. Los doctores habían comenzado a administrarle morfina para controlar el dolor que se volvía cada vez más intenso. Una madrugada recibí una llamada de la enfermera que lo cuidaba durante las noches. Me dijo que papá había tenido una crisis fuerte y que pedía verme, urgentemente, solo a mí. Llegué a la casa en 20 minutos, con el corazón acelerado y 1000 pensamientos cruzando mi mente. Lo encontré sentado en su cama,
pálido, pero con los ojos más lúcidos que había visto en semanas, como si hubiera tomado la decisión final sobre algo que lo atormentaba. La enfermera salió de la habitación cuando papá se lo pidió, dejándonos completamente solos. El silencio era denso, interrumpido únicamente por el sonido del tanque de oxígeno y la respiración trabajosa de mi padre. Me senté en la silla junto a su cama, la misma donde mamá solía sentarse a leerle cuando estaba enfermo, y esperé. Papá tomó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado, y me dijo que lo que estaba a punto de contarme cambiaría todo lo que yo creía saber sobre nuestra familia, sobre él, incluso sobre mí mismo. Me pidió que lo escuchara hasta el final sin interrumpirlo, porque si se detenía tal vez no tendría el valor de continuar. Sus primeras palabras fueron como un golpe directo al estómago. Mi madre no había muerto en un accidente automovilístico hace 17 años. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, que las paredes de la habitación se movían a mi alrededor. Intenté hablar, pero él apretó mi mano y me recordó mi promesa de escucharlo completamente. Con una voz quebrada que nunca le había escuchado, papá comenzó a revelar una verdad que había guardado celosamente durante casi 2 décadas. Mamá no murió en ningún accidente. Mamá se fue voluntariamente. Abandonó a nuestra familia porque estaba enamorada de otro hombre. Ese fatídico día de hace 17 años, cuando nos dijeron que había chocado en la carretera a Chapala y había fallecido instantáneamente, era todo una mentira elaborada. La realidad era que mamá había decidido comenzar una nueva vida con un empresario de Monterrey, que conoció en una convención de materiales de construcción 2 años antes. Papá lo descubrió cuando encontró cartas que ella había escondido en su closet, cartas llenas de planes futuros, de promesas de amor eterno, de desprecio hacia la vida que llevaba con nosotros. Cuando él la confrontó, mamá no lo negó. Le dijo que llevaba años sintiéndose atrapada en un matrimonio que ya no la hacía feliz, que amaba a sus hijos, pero que no podía sacrificar su propia felicidad por cumplir un papel que la asfixiaba. Quería llevarnos con ella a Monterrey, arrancar a Lucía de apenas 13 años y a mí de 15 de todo lo que conocíamos para comenzar de cero con un hombre que sería nuestro nuevo padre. Papá se negó rotundamente. Le dijo que si se iba podía hacerlo, pero que no destruiría la vida de sus hijos arrastrándolos a una situación así. La discusión fue brutal. Mamá lloró, suplicó, pero papá se mantuvo firme. Finalmente ella aceptó irse sola, pero bajo una condición que papá propuso. Desaparecería completamente de nuestras vidas. Nosotros creeríamos que había muerto, y ella nunca intentaría contactarnos. A cambio, papá no la difamaría ante nosotros. No destruiría la imagen que teníamos de ella como madre amorosa. Firmaron papeles legales. Papá le dio una suma considerable de dinero que ella aceptó sin remordimiento, y en cuestión de días organizó el falso accidente. Sobornó a un médico forense, a policías de tránsito. Consiguió un cuerpo no identificado de la morgue que fue cremado inmediatamente después del funeral. Todo para que Lucía y yo creyéramos que mamá había partido en un trágico accidente y no en un abandono consciente. Mientras papá hablaba, yo sentía como si cada palabra fuera un puñal atravesando recuerdos que creía sagrados. Las flores que llevaba a su tumba cada año el día de su muerte, las noches que pasé llorando su ausencia, las veces que le hablaba mentalmente pidiéndole consejos, todo había sido en vano, dirigido a una mentira construida para protegerme. Le pregunté entre lágrimas que apenas podía contener por qué. Me lo decía ahora. ¿Por qué destruir 17 años de una ilusión que me había dado consuelo? Papá cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla demacrada cuando me dijo que porque mi madre seguía viva, viviendo en San Pedro Garza García con el hombre por quien nos abandonó, y que yo tenía derecho a saberlo antes de que él muriera. Tenía derecho a decidir si quería buscarla, confrontarla, conocer su versión de los hechos o simplemente seguir con mi vida sabiendo la verdad. Me entregó un sobre amarillento que había guardado todos estos años. Dentro había una dirección actualizada, un número telefónico y varias fotografías que él había mandado tomar por un investigador privado años atrás, cuando la curiosidad lo venció, y necesitaba saber si ella era feliz con su decisión. En las fotos se veía a una mujer que apenas reconocí, mi madre pero mayor, con el cabello más corto, vestida elegantemente, sonriendo junto a un hombre distinguido de traje frente a una casa enorme. Había más fotos. Mamá en un restaurante lujoso, mamá en un viaje por Europa según las fechas anotadas atrás, mamá viviendo la vida que eligió por encima de sus propios hijos. Sentí una mezcla de rabia, traición, confusión tan intensa que tuve que salir de la habitación para vomitar.
Sé que lo que estás escuchando es difícil de procesar. Créeme que para mí relatarlo es revivirlo cada segundo. A veces las verdades más dolorosas son las que llegan cuando menos las esperamos. Cuando creíamos que nuestra vida tenía sentido y de repente todo se desarma. Si esta historia te está tocando el corazón, si de alguna manera te sientes identificado con el dolor de descubrir que lo que creías real era una ilusión, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Esto apenas comienza y necesito compartirlo con alguien que pueda entender la magnitud de lo que viví. Si quieres acompañarme en este viaje, si sientes que mi historia merece ser escuchada, suscríbete a este canal porque aquí compartimos experiencias reales de personas reales que enfrentan situaciones que nunca imaginaron vivir. Y si tienes algo que decirme, si has pasado por algo similar o simplemente quieres dejar unas palabras de apoyo, los comentarios están abiertos. A veces solo necesitamos saber que alguien más entiende nuestro dolor para sentirnos un poco menos solos en medio del caos. Regresé a la habitación de papá después de lavarme la cara con agua fría, intentando recuperar algo de compostura, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Él me esperaba con esa mirada de culpa mezclada con alivio, de quien finalmente ha soltado un peso que cargaba desde hace demasiado tiempo. Me senté nuevamente, y las preguntas comenzaron a brotar sin control. Le pregunté si Lucía sabía algo, si mi hermana había vivido todos estos años en la misma ignorancia que yo. Papá negó con la cabeza. Me dijo que Lucía no sabía absolutamente nada y que dependía de mí decidir si contarle o no, que él no tendría fuerzas para repetir esta confesión, y que comprendería cualquier decisión que yo tomara. Quise saber por qué mamá aceptó tan fácilmente desaparecer de nuestras vidas. ¿Qué clase de madre renuncia a sus hijos adolescentes por un hombre? Papá respiró profundamente antes de explicarme que mamá siempre había sido una mujer ambiciosa, que cuando se casaron ella soñaba con una vida llena de lujos que él como joven emprendedor no podía darle todavía. Durante años ella esperó que el negocio creciera lo suficiente para darle el estilo de vida que anhelaba, pero nunca fue suficiente para ella. El empresario de Monterrey le ofrecía exactamente eso: viajes internacionales, casas en la playa, joyas caras, todo lo que papá no podía darle pese a que el negocio iba bien. Mamá hizo cálculos fríos y decidió que sus hijos adolescentes ya estaban lo suficientemente grandes como para sobrevivir sin ella, especialmente si nos quedábamos con papá, quien era responsable y trabajador. Lo que más me dolió fue cuando papá me confesó que mamá incluso le había dicho que tal vez en el futuro, cuando fuéramos adultos completamente independientes, podría contactarnos y explicarnos su decisión, como si fuera algo que simplemente podríamos perdonar y olvidar. Papá se aseguró mediante los abogados de que eso nunca sucediera. Incluyó cláusulas donde si ella intentaba acercarse a nosotros, perdería el dinero que le había dado, y él revelaría públicamente la verdad. Esa amenaza fue suficiente para mantenerla alejada todos estos años. Me contó que los primeros meses después de su partida fueron los más difíciles de su vida. Tenía que fingir estar devastado por la muerte de su esposa, cuando en realidad estaba destrozado por su traición. Tenía que consolar a 2 adolescentes destrozados mientras él mismo se sentía morir por dentro. Tenía que mantener el negocio funcionando cuando apenas podía levantarse de la cama cada mañana. Hubo noches donde consideró revelarles la verdad tanto a Lucía como a mí, pero cada vez que veía nuestro dolor genuino por la pérdida, decidía que era mejor que creyéramos en un accidente trágico que en un abandono deliberado. Al menos el accidente no destruiría la imagen que teníamos de mamá. Al menos podríamos recordarla con amor, en lugar de con resentimiento. Le pregunté cómo había logrado mantener la mentira durante tanto tiempo, como nunca se le escapó nada en 17 años. Me explicó que fue meticuloso hasta el extremo. Memorizó cada detalle de la historia del accidente. Se aseguró de que todos los involucrados en el fraude mantuvieran silencio pagándoles generosamente y recordándoles las consecuencias legales de hablar. Incluso llegó a crear un expediente falso completo con reportes de tránsito, fotografías del supuesto vehículo accidentado, certificados de defunción, todo guardado en una caja fuerte por si algún día Lucía o yo pedíamos ver los documentos. Esa caja fuerte estaba ahora en su estudio. Me dio la combinación y me dijo que podía revisarla cuando quisiera, que viera con mis propios ojos hasta dónde había llegado para protegernos del dolor de saber que mamá nos eligió abandonar. Quise saber si alguna vez se arrepintió de ocultar la verdad, si consideró que tal vez teníamos derecho a saberlo desde el principio. Papá guardó silencio largo rato antes de admitir que cada día se cuestionaba su decisión, especialmente cuando nos veía sufrir por la ausencia de mamá, cuando Lucía lloraba en el Día de las Madres, o cuando yo decía que daría cualquier cosa por tener 5 minutos más con ella.
pero se convencía a sí mismo de que el dolor por la muerte era más llevadero que el dolor por el abandono, que eventualmente sanaríamos de la pérdida, pero que la traición nos habría marcado de por vida. Ahora, en su lecho de muerte, se daba cuenta de que tal vez se equivocó, que tal vez la verdad dolorosa era mejor que la mentira. Piadosa, pero ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo podía ofrecerme la verdad ahora y dejar que yo decidiera qué hacer con ella. Me mostró también un cuaderno donde durante años había anotado cada vez que tuvo noticias de mamá a través del investigador privado que contrató esporádicamente. Había entradas que decían cosas como: Guadalupe viajó a París en su aniversario número 5 con Roberto Sánchez. Guadalupe inauguró una boutique de ropa cara en San Pedro. Guadalupe celebró su cumpleaños número 50 en un yate en Los Cabos. Cada anotación era como una bofetada. Evidencia de que mientras Lucía y yo llorábamos su muerte en el pequeño mausoleo donde supuestamente descansaba, ella vivía una vida de lujos sin pensarnos siquiera. Pasé la siguiente semana en un estado de shock que apenas podía disimular frente a Valeria y los niños. Le dije a mi esposa que papá me había confesado algunos arrepentimientos sobre decisiones de negocios del Metzine pasado, y que eso me tenía afectado, pero no podía revelarle la verdad completa todavía porque ni siquiera yo la había procesado. Cada noche revisaba el sobre que papá me dio. Miraba las fotografías de esa mujer que era y no era mi madre. Memorizaba la dirección en San Pedro Garza García, como si al repetirla 1000 veces fuera a encontrarle algún sentido a todo esto. Valeria notó mi distancia emocional. Me preguntó varias veces si estaba bien, si necesitaba hablar con alguien profesional, para procesar el duelo anticipado por la muerte inminente de papá. Le aseguré que estaba manejándolo a mi manera, pero la verdad es que no estaba manejando nada. Solo estaba sobreviviendo minuto a minuto con un secreto que pesaba toneladas. Visité a papá diariamente durante esa semana. A veces nos quedábamos en silencio simplemente sosteniéndonos las manos. Otras veces yo le hacía preguntas específicas que él respondía con toda la honestidad que le quedaba. Quise saber si mamá alguna vez preguntó por nosotros, si mostró aunque fuera un mínimo interés en saber cómo crecíamos. Papá sacudió la cabeza tristemente y me confesó que, según el investigador, mamá nunca mencionaba tener hijos, que construyó una nueva identidad donde su vida comenzaba cuando conoció a Roberto Sánchez, borrando convenientemente los 16 años que estuvo casada con papá y los 15 y 13 años que tenían Lucía y yo cuando se fue. Era como si nunca hubiéramos existido para ella. Eso me destrozó de una manera que no puedo describir con palabras. Sentir que tu propia madre te borró de su historia como si fueras un capítulo vergonzoso que prefería olvidar. Le pregunté a papá si Roberto Sánchez sabía de nuestra existencia, si él estaba consciente de que la mujer con la que se casó tenía 2 hijos abandonados en Guadalajara. Papá creía que sí, que era imposible que mamá ocultara completamente su pasado, pero probablemente le había contado alguna versión editada, donde ella era la víctima de un matrimonio infeliz y no la mujer que eligió el dinero sobre sus propios hijos. La salud de papá se deterioró rápidamente después de su confesión, como si el acto de revelar su secreto le hubiera quitado la última fuerza que lo mantenía aferrado a la vida. Los doctores dijeron que era cuestión de días, tal vez horas. Lucía pasaba las tardes con él mientras yo iba en las mañanas. Ella notaba que había algo diferente entre papá y yo, pero no preguntaba directamente. Probablemente asumiendo que éramos hombres, compartiendo pensamientos sobre muerte y legado, que no incluían a las mujeres. Yo cargaba con la culpa de no decirle la verdad, de dejarla seguir creyendo en la mentira que papá había construido, pero tampoco me sentía capaz de destruir sus recuerdos de mamá cuando estaba a punto de perder también a papá. Una tarde, 3 días antes de que papá muriera, tuve un encuentro con el padre Martínez, el sacerdote que había dado la extrema unción a papá días atrás. Me detuvo en el pasillo de la casa y me preguntó si estaba en paz, si había algo que necesitara confesar o desahogar. Casi me río de la ironía. Quería preguntarle qué haría él si descubriera que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Pero en lugar de eso, solo le agradecí su preocupación y le aseguré que estaba bien. El padre Martínez no pareció convencido. Me dijo que había visto esa mirada antes en personas que cargaban secretos demasiado pesados, y me recordó que la verdad, aunque dolorosa, eventualmente libera mientras que las mentiras terminan envenenando todo lo que tocan. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Pensé en buscar a mamá inmediatamente, en viajar a Monterrey y confrontarla, gritarle todo el dolor que su abandono había causado, pero algo me detenía. Tal vez era cobardía,
Tal vez era que una parte de mí todavía quería preservar la imagen de la madre amorosa que recordaba de mi infancia, la que me hacía quesadillas cuando llegaba de la escuela y me contaba cuentos antes de dormir. Papá murió un martes en la madrugada, exactamente 4 meses después de su diagnóstico. Lucía y yo estábamos con él, cada uno sosteniendo una de sus manos. Sus últimas palabras fueron para pedirnos perdón por no haber sido perfecto, por las decisiones que tomó creyendo que eran las correctas. Lucía lloró diciéndole que había sido el mejor padre del mundo. Yo solo pude asentir porque tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Cuando finalmente cerró los ojos por última vez, sentí una mezcla de alivio porque su sufrimiento había terminado, y de pánico porque ahora yo era el único guardián de su secreto. El funeral fue multitudinario. Papá era querido y respetado en el gremio de la construcción en Guadalajara. Colegas, clientes, empleados antiguos, todos pasaron a dar el pésame hablando maravillas de don Roberto Morales, el hombre íntegro que había construido un negocio exitoso sin comprometer sus valores. Si supieran que ese mismo hombre había sobornado médicos y policías para crear una muerte falsa, que había vivido 17 años guardando un secreto que había protegido a costa de mentiras elaboradas. Durante el velorio, mientras veía el ataúd de papá rodeado de flores y fotografías de nuestra familia feliz, noté algo que me heló la sangre. En una de las fotos familiares antiguas, mamá miraba directamente a la cámara con una sonrisa que ahora me parecía falsa, ensayada, la sonrisa de alguien que ya estaba planeando su escape, pero todavía tenía que fingir estar presente. Las semanas después del funeral fueron un torbellino de trámites legales, división de bienes y responsabilidades del negocio que Lucía y yo teníamos que asumir. Ella sugirió vender la empresa y dividir las ganancias, pero yo sentía que eso sería traicionar el legado de papá, así que acordamos mantenerla funcionando con un administrador de confianza mientras decidíamos qué hacer a largo plazo. Cada noche, después de que Valeria y los niños se dormían, yo bajaba a mi estudio y sacaba el sobre con la información de mamá. Había memorizado ya cada detalle de las fotografías, la dirección exacta de su casa en la privada de San Pedro, el modelo lujoso del auto que manejaba según las fotos más recientes. El investigador privado que papá había contratado esporádicamente había hecho su última actualización apenas 6 meses atrás, lo que significaba que la información probablemente seguía siendo vigente. Una noche, sin planificarlo realmente, tomé la decisión de buscarla. No para reconciliarme, no para construir una relación, sino simplemente para verla, para confirmar con mis propios ojos que la mujer de las fotografías era real y no solo producto de mi imaginación torturada. Le dije a Valeria que tenía que viajar a Monterrey por asuntos del negocio, una junta con un proveedor importante que no podía posponerse. Ella no sospechó nada. Me ayudó a empacar y me deseó buena suerte con la reunión. Conduje las 5 horas hasta Monterrey con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. Llegué a San Pedro Garza García al atardecer, esa zona donde viven los millonarios del norte, con casas que parecen palacios y autos de lujo estacionados en cada entrada. Encontré la dirección fácilmente. Una residencia enorme de 2 pisos con jardines impecables y una fuente en la entrada. Me estacioné a una distancia, prudente, desde donde podía ver la puerta principal, pero no era demasiado obvio. No tenía plan alguno, solo sabía que necesitaba verla. Esperé casi 3 horas sin que nada sucediera. Ya estaba considerando rendirme e irme al hotel cuando la puerta del garaje se abrió y salió una camioneta Audi último modelo color blanco. Manejaba una mujer, y aunque llevaba lentes de sol oscuros y el cabello recogido, la reconocí instantáneamente. Era mamá, viva, real, respirando el mismo aire que yo, después de 17 años de estar supuestamente muerta. La seguí manteniendo distancia, mi respiración acelerada y las manos sudando sobre el volante. Ella condujo hasta una plaza comercial exclusiva, estacionó y entró a una boutique de decoración cara. Yo me quedé en el auto, debatiéndome entre entrar y confrontarla o simplemente seguir observando. Finalmente junté el coraje y entré a la tienda. Ella estaba en la sección de lámparas, conversando animadamente con una vendedora sobre opciones para remodelar su comedor. Su voz era exactamente como la recordaba, pero su manera de hablar había cambiado. Ahora usaba expresiones más sofisticadas, un tono más refinado que el que usaba cuando vivía en Guadalajara. Me acerqué lo suficiente para escuchar su conversación, oculto entre estantes de jarrones caros. La escuché reírse, mencionar que su esposo le había dado libertad absoluta para decorar la casa como quisiera, porque él no tenía buen gusto para esas cosas. La familiaridad con la que hablaba de su vida actual me revolvió el estómago.
Esta mujer estaba eligiendo lámparas de 50,000 pesos mientras Lucía y yo habíamos llorado su muerte durante años. De repente, nuestras miradas se cruzaron. Solo fue un segundo. Ella mirando distraídamente alrededor de la tienda y yo parado estúpidamente entre los jarrones observándola. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por pánico puro. Ella dejó caer el catálogo que sostenía, murmuró una disculpa a la vendedora y caminó rápidamente hacia la salida. Yo la seguí, mi cuerpo moviéndose por instinto más que por decisión consciente. La alcancé en el estacionamiento cuando ella ya estaba buscando frenéticamente las llaves en su bolsa de marca. Cuando dije «mamá», con una voz que apenas reconocí como mía, ella se congeló completamente. Se dio vuelta lentamente para enfrentarme, y por primera vez en 17 años, estuve cara a cara con Guadalupe Morales, o lo que quedaba de ella. Nos quedamos mirando en silencio por lo que pareció una eternidad, ella con los ojos llenos de lágrimas, y yo con una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si quería abrazarla o gritarle. Finalmente ella susurró mi nombre, Santiago, como si estuviera confirmando que era real, y no un fantasma de su pasado que venía a atormentarla. Sé que has llegado hasta aquí conmigo en este viaje doloroso, y no puedo expresar lo mucho que significa para mí que hayas escuchado mi historia completa sin juzgar. Este momento, este encuentro con mi madre después de creer durante 17 años que estaba muerta, fue el punto de quiebre de mi vida entera. Si has vivido algo remotamente similar, si has enfrentado traiciones familiares que cambiaron tu forma de ver el mundo, si has tenido que tomar decisiones imposibles sobre perdonar o alejarte, necesito que lo compartas en los comentarios. Este canal es un espacio seguro donde las historias reales importan, donde no hay juicios sino comprensión. Si sientes que esta comunidad es para ti, si quieres ser parte de un lugar donde podemos sanar juntos compartiendo nuestras experiencias, suscríbete y activa las notificaciones. Cada historia que comparto aquí viene del corazón, de la necesidad de conectar con personas que entienden que la vida real es mucho más compleja que cualquier ficción. Y por favor, si tienes temas que quieres que aborde, situaciones que crees merecen ser contadas, déjamelo saber en los comentarios. Somos una familia aquí, una familia que se apoya mutuamente en los momentos más oscuros. Ahora déjame terminar de contarte qué pasó en ese estacionamiento, porque lo que mi madre me dijo ese día cambió todo otra vez. Mamá me pidió entre sollozos que no habláramos ahí, que la gente podía vernos, que si necesitaba hablar conmigo, lo haríamos en privado. Había miedo en su voz, no de mí específicamente, sino de que su vida cuidadosamente construida se desmoronara si alguien la veía llorando con un extraño en el estacionamiento de la plaza. Acepté encontrarme con ella en un café discreto a las afueras de San Pedro, lejos de los lugares que frecuentaba. Una hora después estábamos sentados frente a frente en una mesa del rincón, 2 tazas de café enfriándose entre nosotros mientras el silencio se extendía incómodo. Ella habló primero, preguntándome cómo me había encontrado, si papá le había contado antes de morir. Le dije que sí, que papá me había revelado todo en su lecho de muerte, incluyendo cada detalle sórdido de su partida y la elaborada mentira que construyeron juntos. Vi la culpa cruzar su rostro, pero también algo que me sorprendió: alivio. Me confesó que durante 17 años había vivido con el terror de que algún día Lucía o yo apareceríamos, que había tenido pesadillas donde nos encontraba casualmente y tenía que explicar lo inexplicable. Roberto, su esposo actual, sabía de nuestra existencia, pero creía que ella había perdido la custodia en un divorcio amargo y que papá le había prohibido contactarnos. Era otra mentira, una versión editada de la verdad que la hacía verse como víctima en lugar de villana. Le pregunté directamente por qué lo hizo. ¿Por qué eligió dinero y comodidad sobre sus propios hijos? Mamá se tomó largo tiempo antes de responder, y cuando lo hizo, sus palabras fueron brutalmente honestas de una manera que casi respeté. Me dijo que se casó muy joven con papá, a los 19 años, embarazada de mí sin haberlo planeado, que pasó los siguientes 16 años de su vida sintiendo que se había perdido de vivir, de experimentar, de ser alguien más que la esposa de un constructor y madre de 2 niños. Cuando conoció a Roberto sintió que era su última oportunidad de tener la vida que siempre había querido, y tomó una decisión egoísta sabiendo completamente las consecuencias. No intentó justificarlo diciendo que fue por nuestro bien o que sabía que estaríamos mejor con papá, simplemente admitió que nos eligió abandonar porque su felicidad era más importante para ella que su rol de madre. Esa honestidad brutal me quitó el aliento. Le pregunté si alguna vez se arrepintió.
Si en todos estos años pensó aunque fuera una vez en regresar. Ella bajó la mirada y admitió que los primeros años sí, especialmente en fechas importantes como nuestros cumpleaños o navidades, pero que eventualmente la culpa se volvió más fácil de ignorar, especialmente cuando su nueva vida era tan confortable que le permitía distraerse constantemente. Quise saber si nos amaba, si alguna vez realmente nos amó, o si fuimos solo obligaciones que soportó hasta que pudo escapar. Mamá lloró cuando respondió que sí nos amaba, a su manera limitada, pero que su amor por sí misma siempre fue más fuerte, que si pudiera regresar el tiempo probablemente tomaría la misma decisión porque la alternativa habría sido quedarse y, eventualmente, deprimirse hasta autodestruirse. Me contó que había considerado llevarnos con ella inicialmente, pero que cuando papá se opuso tan firmemente, sintió alivio en lugar de angustia. Era su salida perfecta. Podía irse sin cargar con la responsabilidad de arrastrarnos a una nueva vida y explicarle a Roberto que tenía 2 adolescentes de equipaje emocional. Le pregunté por Lucía, si sabía algo de ella, si le importaba que mi hermana hubiera llorado su muerte durante años, creyendo que la había perdido en un accidente trágico. Mamá cerró los ojos con dolor y preguntó por Lucía, cómo estaba, si era feliz, si se había casado. Le conté brevemente que Lucía era contadora, que se había casado hace 5 años con un buen hombre y que estaban intentando tener hijos. Vi emoción genuina en los ojos de mamá cuando escuchó eso, como si una parte de ella realmente quisiera ser parte de esas alegrías. Le dejé claro que eso nunca sucedería, que Lucía ni siquiera sabía, que ella estaba viva y que yo no tenía intenciones de decirle, a menos que ella intentara contactarla. Mamá asintió comprendiendo. Me dijo que respetaría eso, que no tenía derecho a irrumpir en nuestras vidas después de haberlas abandonado deliberadamente. Me preguntó por mí, por mi vida, si era feliz. Le conté escuetamente sobre Valeria y los niños, sobre mi trabajo como arquitecto, sobre la vida que había construido sin ella. No le di detalles íntimos porque no se los merecía, solo lo suficiente para que supiera que había sobrevivido y prosperado a pesar de su ausencia. Hacia el final de nuestra conversación le pregunté qué esperaba que pasara ahora, si creía que íbamos a construir algún tipo de relación. Mamá sacudió la cabeza tristemente y me dijo que no esperaba nada, que sabía que había quemado ese puente hace 17 años y que no tenía derecho a pedir perdón o una segunda oportunidad. Lo único que pedía era que no destruyera su vida actual revelando su pasado a Roberto o a las amistades que había cultivado en San Pedro. Le dije que no tenía interés en arruinar su vida, que solo había venido a confirmar que era real y a escuchar de su propia boca por qué hizo lo que hizo. Ahora que lo sabía, podía seguir adelante con mi vida. Nos despedimos en el estacionamiento del café sin abrazos, sin promesas de volver a vernos, solo un apretón de manos frío y formal como el que darías a un extraño. Mientras manejaba de regreso a Guadalajara esa noche, me di cuenta de que papá tenía razón en algo. La verdad, aunque dolorosa, eventualmente libera. Saber que mamá estaba viva y había elegido conscientemente abandonarnos era devastador, pero también me quitaba el peso de idealizarla, de sentir que le debía lealtad a un recuerdo perfecto. Ahora podía verla por lo que realmente era. Una mujer profundamente egoísta que tomó decisiones egoístas y vivió con las consecuencias. Decidí no contarle a Lucía la verdad, al menos no todavía. Tal vez algún día, cuando el dolor de perder a papá no fuera tan fresco, podría compartir con ella lo que supe. Pero por ahora, la protegería de la misma manera que papá nos protegió durante 17 años, dejándola creer en la versión menos dolorosa de la realidad. Algunas mentiras, aprendí, son actos de amor disfrazados. Valeria notó que regresé diferente del viaje a Monterrey, más en paz conmigo mismo de alguna manera. Le dije que la reunión de negocios había ido bien y que había tenido tiempo de pensar sobre el legado de papá y lo que significaba para mí. No era mentira completamente, solo era una verdad incompleta. Aprendí de los mejores al fin y al cabo. Hoy, 4 meses después de ese encuentro con mamá, vivo mi vida enfocado en mi propia familia. Cada vez que abrazo a mis hijos les digo que los amo, y lo digo de verdad, con todo mi ser, de una manera que mamá nunca pudo. He decidido que su legado no será repetido en mi generación, que mis hijos crecerán sabiendo que son más importantes que cualquier ambición personal que yo pueda tener. La última verdad de papá antes de morir me enseñó que las decisiones que tomamos por proteger a quienes amamos a veces requieren sacrificios inimaginables, y que el amor verdadero se demuestra en acciones, no en palabras. Sigo sin saber cómo vivir completamente con este conocimiento. Sigo procesando capas de dolor y traición que aparecen en momentos inesperados,
pero al menos ahora vivo en la verdad en lugar de en la ilusión. Y eso descubrí hace toda la diferencia.